ocurre un sismo importante. Un sismo de magnitud superior a 5. Un sismo de magnitud 5 o superior. Es un sismo que está relacionado con un elemento importante. Y es necesario que lo analicemos. Analicemos las implicaciones de este sismo dentro de la tectónica general del país. 19 de enero de 2024, un sismo de magnitud 5.6 al occidente de Colombia. Epicentro en el municipio de Arcelmanuevo y profundidad de 50 kilómetros. Un sismo que ocurre en un clúster de sismos, o sea, en una zona que hay un enjambre sísmico donde han ocurrido muchos sismos y ocurren sismos permanentemente. Al sur del Arco del Chocó. Con influencia del sistema de fallas de Garrapatas, sistema de fallas del Cauca, sistema de fallas de Romeral. Importante. El sismo ocurre contiguo al Arco del Chocó. El Arco del Chocó se originó por el movimiento de la microplaca de Panamá hacia el oriente. La microplaca de Panamá se mueve hacia el oriente, impacta la placa de Sudamérica, subduce y al mismo tiempo rota. Proceso de indentación. La indentación de la microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica. Un sismo al este del Arco del Chocó. En el Arco del Chocó se evidencia la indentación, el impacto de la placa, de la microplaca de Panamá, parte de la placa Caribe contra la placa de Sudamérica. Y rotación. Rotación suroeste-noreste. A sureste, noroeste. Como se observa en el diagrama. Impacto y rotación del Arco de Panamá. La microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica. Los pliegues en la zona del Chocó, los pliegues en la roca, evidencian esa rotación, la cual es muy importante para explicar por qué ocurre el sismo y por qué ocurre el enjambre de sismos en esta zona. El sismo se originó por un proceso de transpresión por acción del Arco del Chocó en una falla geológica por encima del sistema de subducción. En una zona tectónicamente muy complicada, muy compleja de interpretar. Está el Arco del Chocó, el sistema de fallas de San Juan, el sistema de fallas de Garrapata, el sistema de fallas del Cauca y el sistema de fallas de Romeral. Un sismo contiguo al Arco del Chocó. En una zona de enjambre de sismos. Una zona donde ocurren sismos permanentemente. O sea, el sismo se originó en el clúster sísmico del Cauca.
al norte del Valle del Cauca, contiguo al Arco del Chocó. El clúster de sismos del Cauca es una concentración de focos sísmicos que está relacionada con el impacto y la rotación en el Arco de Panamá de la microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica. Esfuerzos de transpresión por acción del arco del Chocó. Igualmente, en esa zona confluye la subducción de la placa de Nazca de alto ángulo, la subducción de la microplaca de Panamá o placa de Caribe por debajo también de la placa de Sudamérica a menor ángulo. Una zona en que se genera una rotura. Una discontinuidad que no está explicada. No hay en este momento una teoría convincente de qué ocurre en esa zona. El enjambre sísmico en el norte del Valle del Cauca y sur del Chocó. El clúster sísmico del Cauca. El sismo ocurre en una zona donde hay sismos permanentemente, por acción del sistema de transpresión, por la complejidad de los esfuerzos sísmicos en ese sitio. El clúster sísmico del Cauca es una concentración de sismos en un área de aproximadamente 390 kilómetros cuadrados. Contiguo al arco tectónico del Chocó, en la zona de influencia de la falla de Garrapatas y la falla del Cauca, y relativamente cerca al sistema de fallas de Romeraki. Un clúster muy complicado. Un clúster con concentración, como se ve en la figura, con concentraciones de sismos relacionadas con elementos de subducción, con otros elementos geoquímicos y la presencia de las fallas geológicas, sometidas a esfuerzos de transpresión. El sismo de enero 19 de 2024 está en el norte de ese enjambre sísmico. Ahí se ven los sismos del enjambre y vemos el arco del Chocó. Y los triángulos muestran los volcanes, el arco volcánico de Colombia. Muy complejo la situación geológica y muy importante para entender la amenaza sísmica de Colombia. El sismo de enero 19, contiguo al alineamiento del arco del Chocó, en una zona donde están estos focos sísmicos de color más claro, correspondientes a la subducción de la placa Caribe o de la microplaca de Panamá en bajo ángulo por debajo de la placa de Sudamérica. Al sur, la subducción de la placa de Nazca. La falla muy por encima de los niveles de subducción. La falla y el sismo. Contiguo al arco del Chocó, el basamento de la subducción es de menor profundidad que el basamento de la subducción hacia el sur. O sea, en esta zona al norte del clúster, la subducción tiene menor ángulo y está más arriba. El clúster de sismos del Cauca, que es un elemento muy importante de la tectónica colombiana, tiene una forma cóncava, como lo explican Chan, Warren y Prieto. Una forma cóncava.
El buzamiento y profundidad de los sismos aumenta hacia el sur, disminuye hacia el norte. Y el sismo del 19 de enero ocurrió más al norte del clúster, en la zona donde la subducción es menos profunda y tiene menor aumento. Bishop, Warren y otros realizaron un trabajo de detalle de análisis de los focos sísmicos del clúster del Cauca en noviembre de 2022. Recientemente. Esa información es muy importante tenerla en cuenta para interpretar el comportamiento y la amenaza sísmica relacionada con el clúster de sismos del Cauca. Veamos este diagrama de Bishop, Warren y otros. Se observa una subducción profunda, la placa de Nazca, una subducción menos profunda, la subducción relacionada con la microplaca de Panamá, la acreción por el arco del Chocó, y una sismicidad a profundidad de menos de 100 kilómetros, una sismicidad fuerte por la acción de las fallas geológicas. Las fallas geológicas están sometidas a transpresión por acción de las dos subducciones, por acción del movimiento del arco. La rotación del arco del Chocó es un elemento muy importante para tener en cuenta. Rotura de la placa o interacción de las dos placas. La placa de Nazca, la placa Caribe. La microplaca de Panamá es parte de la placa Caribe. La indentación de la microplaca de Panamá y el arco del Chocó. Sismo a 50 kilómetros. Muy por encima de la subducción. O sea, el sismo ocurrió por transpresión en una falla geológica. No está claro exactamente cuál es la falla geológica que ocasionó, que originó el sismo. El sismo de enero 19 corresponde a acción de las fallas geológicas por encima de los niveles de subducción relacionado con toda la tectónica complicada, especialmente por la acción del arco del Chocó. Un perfil sur-norte. Vemos la estrella donde ocurrió el sismo y vemos los niveles de subducción. Sismos todos los días. Un clúster sísmico con muchos elementos sísmicos en una falla geológica. Es importante que analicemos muy bien, que se invierta en la investigación del clúster de sismos del Cauca, el cual es muy importante para evaluar la amenaza sísmica del eje cafetero y todo el suroccidente de Colombia, y también para analizar su influencia sobre la indentación de Panamá e incluso sobre el nido de Bucaramanga. Cantidad de sismos con diferentes mecanismos, la mayoría de ellos por transpresión. Este clúster sísmico, donde ocurrió este sismo del 19 de enero, es muy importante dentro de la tectónica nacional. Está el arco del Chocó, la subducción y el impacto de la indentación de Panamá, la subducción de la placa de Nazca, la presencia de la falla romeral.
muy complejo. Y la indentación de Panamá es muy importante. Y tiene un efecto fundamental sobre la tectónica y sismicidad del norte de Colombia. Pero vemos en este diagrama como el clóset del Cauca, localizado al sur de la integración de Panamá, relacionado con la subducción de la placa de Nazca, la subducción de la placa Caribe o de la microplaca de Panamá y su relación con el nido de Bucaramanga. La indentación de Panamá y el clúster del Cauca están relacionados y debemos analizarlo muy bien. Los sismos del Chocó y el clúster del Cauca, o sea, este sismo es muy importante. Es un elemento que se debe tener en cuenta en la evaluación de la amenaza sísmica de Colombia. Debemos invertir recursos para analizar muy bien este clúster sísmico. O sea, aprovechar este sismo para analizar ese clúster y cuál es su efecto local sobre el eje cafetero, sobre el suroccidente de Colombia y en general sobre el norte del país. Sismo muy importante, muy complejo de evaluar, con muchas preguntas y más bien pocas respuestas. Debemos investigar mucho más. Investigar más a fondo este clúster. Este clúster es fundamental para interpretar la amenaza sísmica de Colombia.